Hoy es jueves, discipulado bíblico, así que es el día en donde vamos a alimentar al hombre espiritual. Hemos estado trabajando la serie del libro de los Hechos y la última vez hablábamos del capítulo 3, en donde el apóstol Pedro daba su segundo discurso y se hacía manifiesto el primer milagro que la iglesia de Cristo iba a efectuar, que fue el caso de aquel hombre paralítico, aquel hombre que tenía ya alrededor de 40 años de edad o más de 40 años de edad, había nacido en esa condición. Dice que ellos, como de costumbre, lo llevaron a la puerta de la Hermosa y Pedro y Juan iban a la hora acostumbrada de la oración y dijimos que la hora de la oración, la hora novena, como lo dice, venía siendo ¿qué hora? La 3 de la tarde, la hora de la oración. Y dice que Pedro y Juan, viendo la fe, viéndolo a él, dice que le dijeron: no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Gloria sea el nombre de Dios. Y este nombre de Jesús, nosotros nos hemos acostumbrado a decir en el nombre de Jesús esto o aquello. Pero en ese momento, pronunciar en el nombre de Jesús de Nazaret era un desafío, ya que estaba muy fresco el caso de la muerte, en la manera en la que él había sido muerto, precisamente porque no creyeron en su doctrina o en su deidad. Bendito sea el nombre de Dios. Así que ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, pues hacen este milagro. Una vez ya recapitulado esto, pues vamos a entrar al capítulo 4. Vamos a entrar al capítulo 4, que es la parte que nos concierne para el estudio de hoy. Y vamos a ver qué encontramos acá. Bendito sea el nombre de Dios. Así que antes vamos a orar. Padre eterno, Dios de amor y de misericordia, nos encomendamos a ti, Dios de amor. Tú que inspiraste esta palabra, de igual manera eres quien nos da la capacidad de entenderla y pone en nosotros el querer como el hacer para aplicarla. Nos disponemos como vasija, Señor, buena vasija, a recibir el alimento, lo que va a depositar en esta noche, Señor, en nosotros, a través de esta tu palabra, que está llamada a remover en nosotros este cristianismo dinámico que empezó la iglesia primitiva y que nosotros estamos llamados a continuar para gloria y honra de Cristo, como ellos lo hicieron. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. En el caso termina que una vez ya hecho el milagro, el apóstol Pedro, vamos a ir unos versos atrás para entrelazar una y otra cosa, y vámonos a ir al discurso de Pedro, bendito sea el nombre de Dios. Y dice en el verso 11 del capítulo 3, eso es para unir un poco lo que sucedió. El paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente admirada corrió a la puerta del templo que se llamaba Pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver esto, dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? ¿Por qué no miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestro antepasado, ha dado el más alto honor a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a las autoridades y a quien ustedes rechazaron. Y después de que Pilato había decidido, aun cuando Pilato había decidido soltarlo, en vez de pedir la libertad de aquel que era santo y justo, ustedes pidieron que se soltara a un criminal. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida, pero Dios lo resucitó y de este nosotros somos testigos. Bendito sea el nombre de Dios. Esta es la manera en la que Pedro empieza este discurso, y una de las cosas en la que nosotros debemos centrarnos como iglesia de este siglo XXI es en la manera en la que después de un milagro como este, la gente se queda asombrada, se queda admirando a estos hombres. Ellos, en vez de llenarse de orgullo, de satisfacción y de ego, por el contrario, sintieron como molestia y dijeron: pero
¿Y por qué se quedan mirándonos así? ¿Por qué? Como si porque por nuestro poder o por nuestra buena voluntad nosotros hubiéramos hecho este milagro. No. Al contrario, la razón, el motivo, lo que causó esto fue el mencionar el nombre, y se hizo en el nombre del autor de la salvación, el que ustedes los demás atrás, todos ustedes crucificaron. Aun cuando Pilato ofertó en su lugar a un criminal, ustedes dijeron no, crucifíquenle. Entonces es en nombre de ese. Entonces es tan tierno, es tan lindo, es tan responsable de su parte no quedarse como con esa gloria, con esa estima. Ya Cristo no estaba ahí físicamente, pero no, ellos entendieron que como cristianos, siervos de Cristo, estaban llamados a promover a la persona de Cristo. Pero al ver esto, Pedro dijo: ¿por qué se asombran ustedes, israelitas? Porque no miran como si nosotros mismos hubiéramos sanado a este hombre y lo hubiéramos hecho andar por medio de algún poder nuestro o por nuestra piedad. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él le borre sus pecados y el Señor le mande tiempo de alivio, enviándole a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Mira qué interesante acá. El apóstol Pedro en todo este discurso le señala la falta, le señala el pecado, pero no lo deja ahí en señalarle su culpabilidad y dejarle ese cargo de remordimiento, sino que le dice: por tanto, arrepiéntanse, ratifiquen ese acto, para que entonces venga tiempo de paz y de refrigerio a ustedes y Dios le envíe nuevamente a ese Cristo. Entonces ahora vamos a saltar al capítulo 4 y dice: todavía Pedro y Juan estaban hablando. Mira qué interesante esto. Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. Estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Si nosotros nos seguimos de cerca los evangelios, vemos que habían unos perseguidores que continuamente estaban siguiendo muy de cerca cada paso, cada accionar de Jesús. Y eran los fariseos. Los fariseos eran los santos, los separados, los apartados, pero era un sector como que de alguna manera estaba un poquito más cerca de la comunidad. Pero en otro sentido estaban los saduceos. Estos se movían un poquito más en la esfera más alta. Pero estos tenían una complicación mayor. Y es que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Por tanto, a ellos les choca de manera extrema que esta gente estén hablando esta vez ya en nombre de alguien que había muerto y ellos lo estén reclamando como un ser vivo que está haciendo cosas, que la persona de Cristo. Entonces, por eso aquí enfoca que los saduceos eran uno de los que estaban en la caballería que fue a enfrentar, a confrontar a estos hombres. Dice que ellos arrestaron y como ya era tarde, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de los creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Donde digo lo interesante de esto es que Pedro y Juan estaban dándole el mensaje a esa multitud. En medio del mensaje vienen los saduceos y vienen esta gente y lo arrebatan de la gente en medio del mensaje. Pero mira qué interesante, gloria sea el nombre de Dios, que ellos lo toman, lo arrestan y se lo llevan. Y Lucas cuenta que aunque Pedro y Juan no estaban ahí, esta palabra estuvo trabajando en el corazón de estos hombres, estas personas que estaban ahí. Así que lo que habían escuchado, ellos mismos parece que quedó el cargo de conciencia, pero también quedó la palabra que lo absolvía. Arrepiéntanse para que venga tiempo de refrigerio. Entonces ellos decidieron aceptar a Cristo como su Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras esto iban de camino a la cárcel, acá estaba el Espíritu Santo, gloria a Dios, trabajando,
accionando. Por eso es que le dice que la palabra no llega, no retorna vacía. La palabra de Dios es como un león. Usted la suelta que él se va a buscar la comida. No se le aparezca con un pollito de 4 libras porque le va a comer fácilmente la mano a un león. Suelte lo que él necesita más que eso. Así es la palabra de Dios, porque es viva y eficaz. Bendito sea. Dale un aplauso a Cristo. Lo que pasa al día siguiente es tan interesante como lo anterior, y es que al día siguiente, este es el verso 5 ya, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Al día siguiente, el concilio, integrado por, oiga este equipo, oiga qué cofradía, integrado por los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley religiosa, se reunieron en Jerusalén junto al sumo sacerdote. Anás estaba presente junto a Caifás, junto a Alejandro y otro pariente del sumo sacerdote. Anás y Caifás estuvieron en el juicio a Jesucristo. Por tanto, acá estos dos discípulos, Juan y Pedro, estaban frente a dos personas que tuvieron parte esencial en el juicio a Cristo. Así que digamos que es como cuando te dicen prepárate porque ese abogado no ha perdido uno. Esta persona que te va a enjuiciar ha sido eficiente a lo largo de su historia. Entonces, mira qué cofradía. Los sacerdotes, Anás y Caifás, estaban los gobernantes judíos, estaban los religiosos de la ley. Y toda esta cofradía es la que se reúne para interrogar a Juan y a Pedro. Entonces, ellos le hicieron entrar a los discípulos y le preguntaron, después de ellos estar en su lugar, preparado, ya todo organizado, vamos a cuestionar a estos chicos sobre este tema. Lo hacen entrar, ya voy a entrar al verso 7. Hicieron entrar a los discípulos y le preguntaron, ¿con qué poder, varón, o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, ¿en qué condición estaba Pedro? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, con cortesía y todo, nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. Pregunta, ¿quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirle claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado, este hombre fue sanado por el poderoso nombre, agárrense, de Jesús de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los enfermos, no, de entre los muertos, algo nunca visto. Pues a este Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga este verso. Y este verso tiene usted que sabérselo de memoria. Y en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Óigame bien, Areli. En ningún otro hay salvación. En la traducción Reina Valera dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio o a través del cual podamos ser salvos. Óigame, este verso tiene mucho peso a la hora de pensar en la eternidad. Yo pudiera estarme jugando una ficha muy fuerte, arriesgándome a poner mi fe en X o tal persona. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. No importa cuál sea el que le venga a la mente o el que le hayan contado a usted. No hay otro nombre debajo de este cielo dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos. Only this. Solo Jesús. Solo Jesús. Y conmigo, solo Jesús. Aleluya. Los miembros del concilio se quedaron asombrados, oiga, wow, cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en la escritura. También lo identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Qué interesante.
Qué interesante cuando nos escuchan hablar y dicen, wow, me parece que Olga definitivamente lee la palabra. Me parece que Olga ha tenido un encuentro cercano a Jesús. Porque esa calidad, esa calidez que se le nota al hablar, esa dulzura que se le nota a Javier al expresar, al referirse, definitivamente ha tenido un encuentro con ese Mesías que habíamos oído muy de cerca, porque recuerden que ellos seguían muy de cerca el ministerio de Jesús, porque ellos estaban buscando cazar una palabra de él. Entonces ellos reconocían y decían, wow, Adriana, eso estuvieron cerca de Jesús, eso caminaron con Jesús, eso aprendieron de Jesús, eso están emulando a Jesús, bendito sea el nombre de Dios. Porque no se trata solamente de los milagros, de lo que yo pueda hacer en el nombre de Jesús. También se trata, es muy importante, lo que yo pueda representar de ese Jesús. Cómo la gente pueda ver a Jesús a través de mi accionar, de mi palabra, de mi comportamiento, de mi postura. Es muy importante. Tanto como lo que yo pueda hacer en nombre de ese Jesús. Gloria a Dios. Verso 14. Pero, ese pero, siempre que saltan esos pero, hay como unos conflictos. Todo estaba bien, pero, wow. Un frío, wow, estaba tan fresca la noche, estaba lloviendo, pero había una gotera. Todo estaba tan lindo. Yo no quería salir de la casa, pero no había nada en la nevera. En fin, esos peros siempre tienen un bendito problema. Pero, dado que podía ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera hacer. Ellos querían, pero que el bendito hombre con más de 40 años que había nacido en esa condición, que era, pero ellos lo veían, ellos tenían que pasar, ellos ministraban en el templo, y ese bendito hombre estaba ahí. 40 años, no es alguien que llegó al barrio y lo veo como que podía haber sido una compostura de 2 o 3 años y se preparó para este tiempo, ¿no? 40 años. Dice, ellos viendo al hombre, porque mira, es muy interesante abrir un espacio aquí. Es muy interesante. Ustedes recuerdan los 10 leprosos, ¿verdad? Y otros tantos milagros que hizo Jesús. Pero este bendito hombre dice que no se le quiso despegar. No se le despegó. O sea, el hombre estaba cerca. Ellos querían hacer algo, pero no se atrevieron a hacer nada porque es que ahí estaba la evidencia. Porque si el hombre se espanta, pudieran haber puesto eso como un rumor. Dicen, pero dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre, espérate, yo voy a ver de cerca qué va a pasar con ellos. Se sabían ya lo que había pasado con Jesús. Yo voy a ver de cerca qué van a hacer con este hombre. Él estaba ahí. Mire, ese hombre ese iba a ver que picarlo ahí. Él había que hablarle claro. Aleluya. Dice que no pudieron decir nada. Así que le ordenaron a Pedro y a Juan. Oigan esto, oigan qué osadía. Primeramente ellos le dicen a Pedro y a Juan que salgan de la audiencia. Hace cuenta que esto es un juicio, un auditorio, le dicen salgan. Ahora ellos se quedan ahí. ¿Qué tú crees qué podemos hacer? Bueno, la realidad. Imagínense, sacando numeritos. Si hacemos esto, pasa esto, ¿qué tú crees? Y pensando y dándole cálculo, wow. Y consultaron entre ellos, ¿qué debemos hacer con este hombre? Se preguntaban uno a otro. No podemos negar que eso es señal milagrosa. Ya toda Jerusalén lo sabe. Bueno, pero para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirle que no se vuelva a hablar a nadie en nombre de ese Jesús. Señores, pero verdaderamente, usted está viendo esto. Entre los que están ahí, ellos llegan como al acuerdo que lo que vamos a hacer es, vamos a decirle, ok, ya, este está sano. Este lo vamos a dejar ahí. Pero mire, no se le ocurra a usted de hablar más en nombre de ese Jesús. Bueno, así que ese fue el acuerdo. Háganme pasar a Juan y a Pedro.
Llegan a ellos, yo me imagino esos benditos individuos encarados. Y que la atención. Aleluya. Le llamaron nuevamente a los apóstoles y le ordenaron. Eso no fue de que miren, venga acá, miren. No. Le ordenaron a los apóstoles que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero, apareció un pero aquí. Pedro y Juan respondieron, pregunta, ¿acaso piensan que Dios quiere que le obedezcamos más a ustedes en lugar de Él? Ellos le soltaron esa. Ustedes, ¿verdad? Tuvieron un tiempito analizando algo. Ahora yo quiero que ustedes me analicen esto. Miren, para hacer esta historia más cerca, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído, varones. No podemos. Entonces el concilio los amenazaron aún más, pero finalmente los dejaron ir, porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. Aquí volvemos a encontrar el todo. Hermano, hay un poder poderoso en el todo. ¿Y ese poder es para bien o es para mal? Todo. Al pueblo estar unido en una, eso sirvió preventivamente también para que ellos no pudieran materializar lo que querían. Que eran tomar a esos hombres, azotarlos o hacer cuantas cosas el diablo y la humanidad caída prefirieran hacer. Porque muchas veces, ahora mismo está pasando algo con esto de las grabaciones, las evidencias. A veces hay abusos que no se cometen porque te están grabando, grábalo. Entonces el individuo baja la guardia. Porque detrás de cortinas se hacen muchas cosas. Pero cuando el todo está ahí, como que me hace reflexionar y reaccionar más. Pues el todo aquí, la unidad de todo ello, hicieron que esta gente reaccionaran, al menos en ese sentido. Entonces, lo dejaron ir, pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa. La sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Entonces aquí viene una parte que nos compete a todos, a todo creyente. Y es la actitud que toma el pueblo después de esto. Vamos a entrar al verso 23, dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron donde estaban los demás creyentes. Recuerdan que Pedro y Juan estaban dándole un testimonio, le estaban predicando el día anterior, ya esto pasó el día posterior. Y aún ellos saliendo en la condición que estaba, la palabra siguió trabajando y 5,000 personas aceptaron a Cristo en ese momento. Pues ellos volvieron otra vez a donde todo había empezado y donde estaban los demás creyentes y le contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos le habían hecho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos, oye otra vez, todos juntos, diga conmigo, todos juntos, alzaron su voz ¿en qué? En oración. Y oiga esto, exclamación, oh Dios soberano, Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ello. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipa, el gobernador Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaban determinados de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Podemos entender, obviamente, que alguien dirigió la oración, alguien estaba dirigiendo y los demás estaban en el amén. Pero mira qué interesante cómo estaban orando ellos. ¿Qué ellos estaban orando? La palabra. ¿Cómo iniciaron ellos esta oración? Con lo ora a Dios, reconociendo la plenitud soberana de Dios. ¿Cuánto hemos cambiado, verdad? ¿Cuánto ha cambiado nuestro sistema de oración versus a todo lo que tú te encuentres en la Biblia, sistema de oración?
Y no estoy hablando de que tú netamente tengas que repetir lo que ya ellos dijeron, pero es un modelo, entiendo yo, que debe ser referente a nosotros de cómo dirigirnos a Dios. Porque aunque es una relación viva y dinámica, nosotros como que hemos entrado en un sistema de orden, en muchas cosas, de orden a Dios, ¿verdad? Aunque sí entendemos que es una relación viva y dinámica y yo me voy a expresar con ese Dios, pero yo nunca debo olvidarme a quién me estoy dirigiendo, a ese Dios. Mira esto, el verso 29. Después de haber, esto sigue, la oración sigue en pie, mira cómo inició, mira todo lo que siguen hablando de la misma palabra. Ahora ellos entran a su realidad. Ahora van a orar conforme a su realidad. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tu siervo, mucho valor al predicar tu palabra. Qué interesante. Mira qué interesante esta oración. Oh Señor, escucha ahora su amenaza y danos valor al predicar tu palabra. Qué diferente a Señor, córtalo, Señor, mátala, Señor, mátalo, Señor, quítalo. ¿Verdad que hay como mucha diferencia? El sentir que ellos pidieron acá no es, Señor, mira estos escribas, mira estos fariseos que están en contra de nosotros, córtalo. No, danos valor. Yo creo que como iglesia de Cristo tenemos que modelar y tenemos que volver otra vez a pedir valor, porque si algo yo entiendo que la iglesia de Cristo ha ido perdiendo, ha sido el valor. Cuando tú propones algo para Dios, proponlo para Dios. No quieras congraciarte con los hombres en nombre de Dios. Lo que dedica para Dios es para Dios, independientemente si el hombre te mira, si el hombre te aplaude, si el hombre dice, si aplaude, gloria a Dios. Pero no busques esa gloria, haz como hizo Pedro y Juan cuando se admiraban y lo miraban y se maravillaban por el milagro del cojo. Cualquiera se anotaba eso y decía, sí, varón, Dios me está usando. Lo que pasa es que yo estaba metido en el monte, yo vengo de unos días de ayuno, es que hay que guardarse, hay que pagar el precio. Porque es muy bueno usted decir, tú quieres unción, paga el precio. Pedro y Juan lo pudieron haber dicho. No, pero ¿por qué ustedes me miran así? No. Cristo. La iglesia tiene que volver a eso, por favor. Tenemos que volver a eso. Y yo creo que esto de verdad nos marque a nosotros, que esto no sea simplemente como un paseo por la historia de los primeros cristianos, sino que si Dios hoy o mañana le place usar tus manos, usar tus cuerdas vocales, hacer algo, consérvate eso para ti. Y cuando la persona venga donde ti, que tú le ves, porque se le ve el brillo en los ojos, y tú lo ves que después a ti es que te quieren como vender, como promocionar, como tal, dile, espérate, manito, espérate. La gloria sea para Cristo. Claro, estamos luchando con una naturaleza caída. ¿Y a quién? ¿Quién? No seamos hipócritas. ¿Quién no quiere ser usado por Dios? Ahora debemos tener cuidado porque podíamos estar caminando en una hilera muy delgada entre el ego para mí y la gloria para Dios. Tenemos que guardar bien nuestro corazón de que si Dios hace algo a través de ti, como que realmente desde tu corazón tú digas, wow, Señor, gracias porque lo hiciste. La gloria sea para Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el verso 17. El sumo sacerdote y su funcionario, que eran los saduceos, se llenaron de envidia. Acuérdense que los saduceos no creían en la resurrección y por tanto ellos se lo tomaron muy personal. Ellos se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y lo metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puerta de la cárcel y lo sacó. Y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Dice, oiga esto, llegaron tempranito, tráiganme los apóstoles. ¿Qué imagina usted que encontraron ellos allá? Esto fue lo que ellos encontraron. Las cárceles estaban, ¿qué? Bien cerradas. O sea, ahí no hubo un fallo, no dije que el candado estaba medio, no. Bien cerrada. Los guardias estaban afuera en su puesto. Mire, con los romanos no vamos a encontrar un caso de lo que prefería un carcelero
Más adelante vamos a encontrar el caso donde ese carcelero prefería él mismo quitarse la vida. Oiga, señores, usted tiene que pensar que lo que le espera es muy grande. Para usted ostentar contra su vida, ni siquiera enfrentar y decir, dar una explicación. A ver si te creen. Así que, dice que esos guardias estaban atendiendo su oficio. Los candados estaban bien cerrados. Dice, pero cuando abrimos la puerta no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban, ¿a dónde va a terminar este asunto? ¿En qué va a terminar esto? Entonces alguien llegó dando la noticia sorprendente. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel, están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y lo arrestó. Señores, pero es verdad, y la humanidad es humanidad caída en un lío. ¿Cómo yo toco a esa gente? Pero gloria a Dios. Arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente lo apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde lo confrontó el sumo sacerdote. Oiga esto. ¿Acaso no le dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Le reclamó en lugar de eso. Ustedes han llenado a toda Jerusalén con su enseñanza acerca de él. ¿Y quién hacemos? Y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestro antepasado levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgando en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de su pecado y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos quienes, a una parte, a todos. Tú tienes el Espíritu Santo. Tú obedeces a Dios, ¿verdad? Tú aceptaste a Cristo. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlo. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa, más adelante vamos a entender, vamos a ver que ese mismo hombre formó al apóstol Pablo, o a quien más adelante sería llamado Pablo. Y respetado por toda la gente, se puso en pie y ordenó que sacaran a estos hombres del concilio. Otra vez vuelven a quedar a solas ellos. Y dice entonces, le dijo, colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teuda, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero él lo mataron y todos sus seguidores se fueron, cada cual por su camino, y todo el movimiento, ¿qué pasó? A nada. Después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguieran, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlo en libertad. Si ellos están planeando, actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y lo mandaron que lo azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. ¿Qué le parece a usted que hicieron los apóstoles? Esa gente empezaron a decir, ¡ay, qué prueba! ¡Ay, varones! Si le cuento mi tribulación, mi circunstancia, voy a soltar esto. Cuando más ayuno, cuando más oro, entonces el enemigo se levanta. Cuando más predico, yo voy a... ¿Podría ser? No. Vamos a ver. 41 dice, los apóstoles salieron del concilio supremo, ¿con qué? Ah, caramba.
porque Dios le había considerado digno de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. ¿Cuánto hemos cambiado? ¡Ay, qué evangelio más carabelita! ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánta ñoñería? ¿Cuánta arrogancia? ¿Cuánto ego? Y cada día en el templo y casa por casa seguían. Acuérdense que a ellos lo azotaron. Y la reprensión fue que no hicieran nada. Pues ¿saben qué hicieron? Aparte de alegrarse y de dar gracias a Dios por permitirle tener el privilegio. ¡Wow! Cada día en el templo y por las casas seguían enseñando y predicando este nombre de Jesús. Dale un aplauso. La pregunta obligada aquí sería, ¿y tú, Iglesia de Cristo? ¿Tú que nos ves? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te seguirás sintiendo con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, tu vecina, tu vecino, con tus hermanos de la iglesia, con tus familiares? ¿Cómo te seguirás sintiendo ahora cuando tú predicas, cuando tú expones, cuando tú modelas? Acuérdate que una de las cosas por las que identificaron que estos hombres andaban con Jesús fue por su comportamiento. Se movieron con respeto. El hecho de que ellos hayan dicho, consideren ustedes si es mejor obedecer a Dios que a los hombres, no fue un acto de sublevación, de atropello a la autoridad, no. La Biblia, a lo largo de su historia, nos muestra relatos en donde hombres de Dios tuvieron que decidir exponer su salud física, su consideración social ante Dios y los hombres. Uno de los casos que podemos recordar es el caso de Daniel, con el tema de la oración, dejar de orar. Él sabía las consecuencias, pero él dijo, no, yo no voy a dejar de seguir mi comportamiento de diálogo con Dios. No. ¿Recuerdan el caso de Sadrach, Mesach y Abednego en tierra extranjera? Ellos se habían comportado en todo sentido, no había nada para acusar a esos hombres hasta que chocó con su fe. Eso se llama identidad. Cuando le dijeron, mira, póstrense ante el estatua y aquí todo sigue igual. No, aquí no. Y todo el mundo postrado y ellos no. Eso no era un acto de rebeldía. Eso era un acto de identidad. Porque si usted es cristiano y luego todo lo demás. Como cristiano yo modelo a Cristo. Yo me muevo en el renglón de cómo Cristo me manda a hacerlo. Pero cuando eso me dice de deshacerme de Cristo, entonces ya yo dejo de ser. Porque sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. ¿Verdad? Y lo que somos es por obra y gracia de Él. Entonces si dejamos a Dios de lado, pues realmente dejamos ¿qué? De ser. Entonces hombres tuvieron que poner, algunas veces tuvieron que poner en evidencia, autoridades competentes, le escuchamos, le respetamos, pero esto choca con mi identidad. Lo hizo Daniel, pasó con el caso de Sadrach, pasó incluso con el tema de la alimentación de ellos. Dijeron, no vamos a consumir este tipo de alimentos. No vamos con esto. ¿Por qué? Porque confronta los valores. Tenemos una prohibición, no podemos comer estos animales, estos tipos de animales y carnes, así es, dedicada a ídolos. Entonces, en este momento, a ellos se le puso un paralelo en el que ellos tenían que decidir, solamente tenían que callar y no seguir hablando en nombre de este Jesús. Ellos podían hablar historia bonita. A veces nosotros modelamos un evangelio muy light, una vida muy relax. No, tú puedes ser cristiano, tranquilo, tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello, tú puedes hacer... No. Hay cosas que definitivamente no se pueden hacer siendo cristiano. Jesús dijo, el que quiera ser digno de mí, no obligado, el que quiera ser digno de mí, tome su cruz cada día y sígame. También Cristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Entonces a veces cuando yo hago el llamado al evangelio, por eso no me gusta insistir, no me gusta obligar. Porque no me vale de nada
o me vale de muy poco aplaudir y gozarnos porque esa persona la obligué a venir a Cristo. Y mañana, ante el primer desafío, la persona se me rinde. La persona tiene que entender que ser cristiano es una decisión, pero es una decisión que cambia tu historia, porque es una decisión que te mueve del gobierno de la tiniebla al gobierno de la luz. Pero no solamente eso, sino que te da un seguro de vida. Después de esta vida, la vida después de esta vida te la asegura con Cristo. Las aflicciones tendrás que pagar la luz, tendrás que lidiar con tu esposo, tendrás que lidiar con tus hijos. Lo único que lo va a hacer al modo de Cristo. Y va a tener victoria en medio de diferentes desafíos, pero tiene que conocer esta realidad. Si quieres ser digno de Cristo, tienes que tomar tu cruz y seguir a Cristo. Si quieres ser digno de Cristo, no te puedes avergonzar de Él, porque Él dice que Él se va a avergonzar de ti ante su Padre. Esta es la realidad del evangelio que Cristo ofrece. Un evangelio dinámico, vivo, que está dispuesto a cambiar tu vida y la vida de los que te rodean, pero tiene que ponerse en evidencia con lo que dice, con lo que hace. Eso es un cristianismo dinámico, el que profesaron estos hombres. Pero no solamente fue que lo profesaron, sino que se escribió de ellos para que nosotros le modelamos. Por tanto, no tenemos excusa. Ellos no tenían el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles. No tenían nada de esta escritura, solamente tenían la palabra que habían escuchado y visto. Tú y yo tenemos más que eso. Quizás tú que me ves, quizás tú que me escuchas, has sido partícipe de algún milagro de Dios en tu vida. O de algún familiar que ha tenido una evidencia de un trato personal con Cristo. Quizá no ha sido tu caso, pero sí conoce lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, tú tienes más información que la que tuvieron aquellos hombres. Tenemos más información. El tema acá no solo es para ti, es también para mí. Tenemos que comprometernos más, tenemos que crecer. Después de este discipulado, tenemos que crecer. Algo tiene que cambiar en nuestra vida. Debemos dejar de ser... Debemos trabajar un poco la ñoñería, debemos trabajar más la resistencia, pero también debemos aumentar en el valor. Una de las cosas que ellos pedían era valor. Creo que como iglesia debemos pedir a Dios valor. De hecho, esa va a ser la oración de este momento. Quisiera que me acompañen en esta oración. Señor y Dios, hemos escuchado tu palabra como también la escucharon aquellos hombres y mujeres. Dice que alrededor de 5,000 hombres, sin contar las mujeres, creyeron. Y su vida fueron transformadas. De la misma manera nosotros hemos escuchado el testimonio de estos hombres, Señor. Y pedimos que por medio del Espíritu Santo seamos llenos de valor, Padre Celestial. Que podamos rescatar aquellos momentos en donde la cruz cambió, el sacrificio de la cruz cambió la historia. Pero una historia que sigue viva y dinámica en este momento, justo en este momento, en mi vida y en tu vida. En tu aflicción, en tu tristeza como en tu alegría, en tu escasez como en tu abundancia. La cruz sigue siendo efectiva. Este mensaje tiene que seguirse promoviendo más allá del dolor, más allá de la situación, más allá de la abundancia. Porque en cualquier situación sigue siendo Cristo el centro de tu vida y de la mía. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, que permite que nuestra vida crezca, nuestra vida espiritual. Permite que seamos fieles siervos de Cristo. Permite que el Mesías resucitado, vivo y resucitado, muerto y resucitado, reine en nuestra vida en manifestación. Que los colaboradores, aquellas personas con las que nos codiamos en el día a día, puedan dar testimonio y decir, no sé, pero siento que Andrés, que es mi caso, pero en el tuyo, no sé, siento como algo diferente después de la semana pasada. Después de 3 días. Y esos 3 días pueden ser después de este momento en el que acaba de escuchar este mensaje. Como que no sé. Él como que ha sido un cristiano como más práctico. Como que lo veo ahora más entusiasmado. Como que veo que no responde igual ante los desafíos. Como que lo veo más comprometido con su fe. Padre, permítenos que este sea el resultado de nuestra vida a partir de este momento. Y que si tenemos que confrontar algún desafío, podamos sentirnos agradecidos de participar, ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Que no seamos egoístas en anhelar irnos de esta tierra sin dejar evidencia de que tú obras en medio de mis adversidades, en medio de mis desesperaciones.
Que no nos quebrantemos ante el primer desafío, Dios. Pero que tampoco nos amedrentemos ante las autoridades. Que con respeto, Dios, con respeto, profesemos tu persona, tu evangelio. Y que sea tú glorificado en la angustia, en la dificultad, en la abundancia, como en la escasez. Bendito sea Cristo en este día. Bendito sea Cristo siempre. Un aplauso a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios.